Me tienes hasta la coronilla. ¿Qué vuelta la mía? Mi vida. O tienes tremenda pesta de grajo. Esto es una palabra que a mí me parece que solo se utiliza en Cuba. Yo nunca he visto a más nadie utilizar esta palabra en mi vida, se lo juro. Mi amor. Bueno, vamos a hablar de algo que María nunca va a hablar aquí en este... Vamos a hablar del acto, aquello, ustedes saben. Bienvenido una vez más al canal, mi nombre es Malia, por si no me conoces. Y si no estás suscrito al canal, no sé qué estás esperando, apretar un botoncito por ahí abajo que dice suscribirse, es facilito. Empezamos este video. El día de hoy vamos a hacer un videito tranquilito, relajadito aquí en la casa. Así que coge tu café, tu mate o tu té y siéntate ahí tranquilito que voy a empezar este videito ya, ahora mismo. Desde que yo empecé YouTube, siempre estoy recibiendo mensajes que por un lado me dicen, ay, qué rápido tú hablas, no se te entiende nada, aprende a hablar español, qué mal hablan los cubanos, acento más feo. Pero por el otro lado, hay gente que me dicen, ay, qué lindo hablan las cubanas, qué lindo, qué acento, qué sandunga, qué sabor tropical. Evidentemente, con la gente no se puede vivir. Y obviamente, ¿con qué comentarios me voy yo? Con el que le encanta mi acento, con qué lindo hablamos, con qué esto. A mí particularmente me encanta mi acento. Tú mira este videito, que si tienes una novia cubana, que si vas a ir a Cuba, o si tienes una youtuber favorita cubana, pues para eso estoy yo. ¿Por qué? Toma dos. Pues para eso estoy yo. Para enseñarles a hablar cubano. Aquí, su cubana de confianza. Muchos dicen que no sabemos pronunciar la R. Caballero, no es que no sepamos pronunciar la R. La R. Es que la cortamos. ¿Vieron? La cortamos. No es como L, no. La R iba y viene el cubano y la corta. No digan que pronunciamos la R como L. ¡Azúcar! ¿Viste? Tú no dices, yo no escucho, me parece, déjame escucharlo, yo no escucho a Celia Cruz decir, vamos a ver aquí, yo no escucho a Celia Cruz decir azúcar. No, no pega. ¡Azúcar! 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 ¿Que hablamos rápido? Es verdad que hablamos rápido. No todo el mundo, pero la gran mayoría. Es como si estuviésemos siempre apurados por decir las cosas. ¿Que decimos diminutivo? Es verdad que decimos diminutivo. Una vez escuché que los diminutivos son la persuasión del lenguaje. Somos coquetos, sexys, persuasivos. ¿Qué clase de calor tengo? Con tanta hotness. Así que nada, si tú quieres entender cómo hablan los cubanos y cuáles son sus frases más populares, quédate en este videito. La primera frase, una de las más internacionales, la que todo el mundo conoce, la que Ana de Armas una vez le dijo en el show de James Corden. ¿Qué volá hacer? ¿Qué volá hacer? ¿Qué volá hacer? Realmente hacer es como la palabra, la que es famosa, pero ¿qué volá hacer? Es como la frase de ¿qué volá hacer? Una vez escuché que hacer era un conjunto de monos. Esto es como un tipo de saludo informal que se utiliza normalmente en la calle entre amigos, de socios. ¿Qué volá hacer? ¡Hacer! ¡Dame la cola! ¿Todo bien, mío? Así que usted salga para la calle ahora mismo y al primer cubano que usted vea, usted me le dice, ¿qué hola, Cere? Cuando alguien está enamorado de alguien, no decimos, ay, fulanito está enamorado de fulanita. No, decimos, fulanito está muerto en la carretera con menganita. Es como que está enamoradísimo. Ya, cuando alguien está muerto de ahí para allá, después de la muerte no hay más nada. Por ejemplo, Adielito está muerto en la carretera conmigo. ¿Sí o no? Sí. Está muerto en la carretera conmigo. Ay. Mi mamá está muerta en la carretera conmigo, me está llamando. ¿Qué vuelta la mía? Hola. ¿Qué hola hacer? ¿Qué hola hacer? Mira, Cere. Por ejemplo, a las madres le dicen la pura. No sé por qué. Por ejemplo, estoy hablando ahora con mi pura. ¿Pura? ¿Qué hola pura? Cere, necesito que me prestes atención, por favor. Bueno, 5 segundos que esta mujer requiere de mi atención. Aguanta un mes. Ya colgué con mi madre. A propósito de que hace poco fue el 14 de febrero, ¿cómo le decimos nosotros los cubanos a nuestro novio, a nuestro enamorado? Le decimos jevo o jeva. Adielito fue jevito mío. Porque también se hace como el diminutivo. Ustedes saben que todo en diminutivo. Ahora es mi esposo, pero fue jevito mío. También estuve leyendo en Instagram que le dicen de diferentes formas a los novios en dependencia del país de América Latina. Estuve leyendo que en México le dicen morro o morra.
En Venezuela, huyón. En Ecuador, pelado. En Perú, flaco, flaco. En Brasil, casado o enamorado. Chile, polola o pololo. Si me falta alguno, déjenme dicho en los comentarios cómo le dicen ustedes al novio en su país. Ahí no venían, evidentemente en esa publicación no venían todos los países de América Latina, pero bueno, me gustaría saber cómo es que ustedes le dicen. Déjenmelo escrito en los comentarios. O si me equivoqué, corríjanme también. Los voy a poner en otra situación para que ustedes sepan. Aquí está Dielito, que saludo. Hola, ¿cómo estás? Mi jevito. Mírame fijo. Te digo, gira que te veo fijo. Ya te puedes ir. Muchas gracias por tu participación, chao. Ya saben, si ustedes se quedan mirando a una cubana en las calles de Cuba o en las calles de su país, si hay alguna cubana con una cinturita, unas caderas, caminando despampanantemente por las calles y te le quedas como así, lo más seguro es que la cubana te diga, gira que te veo fijo. Ya saben, desvíen la mirada. Eso es caballero por el ventilador. Es más, vamos a ponerle ahora mismo un ejemplo de ventilador. Este ventilador, el pobre, no es que esté castigado de atrás. Gira que te veo fijo. Y pues se pone a dar puertecita ya. Eso significa como que, ya, gira que te veo fijo, mira por otro lado. Al ómnibus o autobús le decimos guagua. Ya sé que en Chile le dicen guagua a los niños. Ya sé que en Canarias y algunos países ahí del Mar Caribe le dicen guagua igual que nosotros. Guagua, con G. Tenemos también un utensilio de cocina que le decimos, espérense, esto, un estropajo de fregar de toda la vida, le decimos moño de vieja. Esto es un moño y de vieja, ¿por qué? No sé ni por qué de vieja, la pobre es vieja. Y no es moño de vieja, es moño de vieja, sin D. No sé qué harán la gente con el tiempo que se ahorran de no decir la D. Serán millonarios y se habrán graduado ya de una carrera. Purí para allá. Si se lo desgloso, porque tal vez no entiendan, significa por ahí para allá. Por ahí para allá. Nosotros somos muy vagos a la hora de hablar. Viene una persona y te pregunta una dirección y tú le dices, coge por ahí para allá, doblas a izquierda y ahí está el centro comercial. La persona, ¿ah? Por ahí para allá, por ahí para allá. ¿Entendiste? Otra cosa es que no decimos escúchame. Para referirnos a que si escuchamos lo que dijo alguien, tú dices, escucha para qué es lo que dijo. Por ejemplo, Noticiero Nacional de Televisión Cubana. Toda Cuba sentada frente al televisor. El televisor diciendo que el país está bien, que hemos sobrecumplido la producción de todas las cosas habidas y por haber. Todos los cubanos del lado del televisor. Escucha para lo que están diciendo. Ojalá nosotros pudiéramos vivir dentro del televisor. Si nos alejamos de la serie, que es lo internacional, lo que todo el mundo conoce, tenemos mi frase, que es por la que ustedes me conocen y dicen, me lo mencionan hasta en los comentarios siempre, es caballero. No es que estoy discriminando a las mujeres porque no las estoy mencionando. Nosotros le decimos caballero a una multitud. Caballero, ¿por qué no vamos a salir hoy? Caballero, ¿ya se suscribieron al canal? Caballero, ¿ya dieron like? Una buena utilización de la palabra caballero. Yo no me di cuenta que yo utilizaba tanto caballero hasta que ustedes me lo hicieron notar en los comentarios, cuando me escribían por Instagram. También tenemos mija y mijo. Yo digo mija y mijo, caballero, lo que ustedes no se imaginan. Ese es como el singular de caballero. Te vas a referir a una persona en específica y usted le dice mijo. Mijo, ven acá un momentico. Mija, ayúdame con esto. Mija, comparte el video. Vete. ¿Qué decimos los cubanos cuando nos asombramos con algo? Nosotros no decimos wow. Nosotros decimos ño. Es una cara, un gesto con la boca, con los ojos, todo. Vamos a aprender ahora mismo cómo decir ño. Una melodía en ascenso. ño. Y te habla el labio. ño. Mi amor, ¿ya te suscribiste al canal? Mi vida, ¿ya le diste like? Cuando ustedes vean a un cubano o una cubana que te trata de mi amor, mi vida, mi amor, mi querer, mi fotingo de alquiler, no es que estamos siendo coquetos, no es que estamos en la sadería, no. Esa es nuestra forma de hablar. Nosotros le decimos mi amor, mi vida, cariño a cualquier persona de esta tierra. Así que no se me estresen. Es la forma en que tenemos nosotros los cubanos de mostrar como cierta empatía. Si ser cariñoso no es suficiente, siempre puede haber más. Ahí te vamos a decir mi vida. Es que somos muy cariñosos. A mí me parece que eso está como en los genes del cubano, de ser demasiado cariñoso. Que no estás acostumbrado, está... Bueno, me salió un cartel que la cámara estaba muy caliente y no podía seguir grabando. Vamos a ponerlas aquí un ratito en el refrigerador.
Enfríate, mi amor, y después seguimos. Bueno, ya, y con la cámara más fría, ahora sí empezamos de nuevo. Esto es una palabra que me parece que solo se utiliza en Cuba. Yo nunca he visto a más nadie utilizar esta palabra en mi vida, se lo juro. Y cada vez que se lo digo a una persona que no es cubana, todo el mundo se queda. ¿El qué? Les muestro ahora mismo. Esto es una java. Java. J-A-V-A, la que te dan en el supermercado. A esto nosotros le decimos java. En el país de ustedes tienen un significado para la palabra java. Por favor, déjenme en los comentarios. No sé, díganme que algún país coincide con Cuba y que le dice java a esto, por favor. A esto también le decimos java. Chao, me voy con la java a buscar los mandados. Si hace frío, decimos está chiflando el mono. Si alguien es inteligente, uno no le dice, ay, qué inteligente tú eres. No, decimos, ño, eres tremendo taco. Estás volado, eres tremendo filtro. Nosotros no decimos adiós, hasta luego. Nosotros decimos, chao pescado, voy echando. Cuando te huele la axila, nosotros no decimos, ay, te huele la axila. No, eso es muy sofisticado. Nosotros decimos, estás cortado o tienes tremenda pesta de grajo. Ya sé que en países como Dominicana se le dice grajo solo, como que tienes grajo. Para nosotros el grajo es una parte anatómica. Esto es el grajo. Y si te huele que tienes peste, a grajo. Cuando alguien está lindo o linda, le decimos, eres tremendo mango. Es que en Cuba los manguitos así son muy ricos, muy sabrosos, muy de esos, que te digan que eres un mango. Eso es tremendo elogio, caballero. Si estás preocupado, no cojas lucha. Si le das las gracias a un cubano, te va a responder, muchacho, olvídate de eso. Aclaro que no es muchacho, es chacho. Olvídate de eso. Cuando alguien es mal quedar, es un barco. No sé por qué, pero bueno, es un barco. Si te vistes mal, eres un cheo. Si eres una persona así, entrometida en todo, eres una chismosa o bretera. Madre cubana que se respeta, cuando ya el hijo la tiene loca, te suelta el hijo. Me tienes hasta la coronilla con chancleta en mano. Un clásico. Al dinerito le decimos lo fula, el guaniquiqui, la estilla, el varo. Del que inventó Puri para allá, ahora tenemos remanga la tuerca. Remanga la tuerca. Eso, caballero, es una frase o palabra que te designa cuán lejos está algo. O sea, algo que esté muy lejos, eso está por remangar la tuerca. A la comida le decimos jama, con sus verbos y todo. Jamar, ya tú jamaste, ya yo jamé. Voy a poner a comer el pollo para hacer la jama. Tanto es así que mi papá en El Salvador hizo como un emprendimiento de comida cubana. Y adivinen cómo le puso la jamita cubana. Así que ya sabes, si eres de El Salvador, la jamita cubana, mi papá. Adielito quiere hacer una contribución a este video. Venga acá, producción. Aquí lo tenemos. Estoy trabajando. Bueno, vamos a hablar algo que María nunca va a hablar aquí en este... Muy decente ella. Vamos a hablar del acto. Aquello, ustedes saben. En Cuba se le dice pisar. Como pisar algo, como el pie, ¿no? Pisar, pero como pisar. Una de las tantas formas en que se dice. Y la otra es echar un palo. Echar un palo. Echar un palo. Hay otra también que es la vulgar, que me parece que es como más internacional también, que es la que se parece a lo, ¿cómo se dice? Cantante en inglés. No se pongan ahora en los comentarios a decir mucho esa palabra, que después el video me trae problemas. Bueno, Adi, muchas gracias por tu participación. Siempre es muy amena tu visita aquí al canal. Y hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado esta recopilación de las frases más utilizadas en Cuba. Ya no es excusa para no entender mis videitos. Así que ahora sí van a entender a la novia cubana. Al cubano si van a Cuba ya soy youtuber favorita de confianza en cualquiera de sus conversaciones. Así que no olvides regalarme un like. Si te ha gustado el videito, comentarme qué palabras sabías o no sabías o quisieras saber, que yo se lo voy a estar aclarando en los comentarios o tal vez en un próximo videito. Sígueme por todas mis redes sociales, por Instagram, por Facebook, por TikTok y por aquí por YouTube. Suscríbete si todavía no te has suscrito y comparte el videito con la pura, con la abuela, con la hermana, con la tía, con la... Chao, hasta un próximo video. Chau, chau, bye bye.